Bien, segunda parte del teórico de estabilización de la columna vertebral. Vamos a hablar de qué pasa cuando este sistema de estabilidad que hemos visto anteriormente tiene una deficiencia, ¿sí? Entra en deficiencia. Ya hemos visto cómo se interrelaciona el sistema activo, pasivo y de control para darnos un patrón de movimiento eficiente. Ahora, cuando alguno de estos sistemas falla, es ahí donde tenemos que nosotros ver cómo evaluar esa falla y tener en cuenta qué factores o qué estructuras pueden llegar a fallar. Por ejemplo, en 1992, McGill hizo un estudio en vivo donde evaluó varios levantadores de pesas, ¿sí? Y encontró que la mayoría tenía problemas de columna y que eso que tenían problemas de columna logran levantar altas cargas gracias a su musculatura superficial, pero la musculatura profunda no estaba activa. Por lo tanto, ese es uno de los grandes déficits en la coordinación neuromuscular, donde una persona puede ejecutar un ejercicio, puede hacer un esfuerzo físico sin necesariamente tener la columna, la musculatura profunda activada, ¿sí? Lo cual eso nos lleva a nosotros a que la estabilidad sea una falsa estabilidad, que es a causa de que la musculatura superficial en forma de acordeón está comprimiendo toda la columna para darle una falsa estabilidad y poder así lograr el esfuerzo físico o el gesto deportivo, ¿sí? Por lo tanto, esto, la inhibición de o sea, la falta de activación de la musculatura profunda, comúnmente ocurre cuando ha habido una lesión. ¿Qué tipo de lesiones nosotros podemos tener en la columna? Y comúnmente la mayoría de las lesiones tienen que ver más con una compresión de los elementos sensibles de la columna. ¿Cuáles son los elementos sensibles de la columna? La raíz, la dura madre y la médula. Ahora, ¿qué es lo que puede llegar a comprimir la dura madre, las raíces o la médula? Y depende de la edad de la persona. Las personas jóvenes comúnmente podemos encontrar algún tipo de fractura vertebral o directamente alguna lesión en los discos intervertebrales. En una persona arriba de los 60 podemos hablar de estenosis, podemos hablar de osteoporosis, etcétera, pero lo más frecuente que debemos encontrar es que el disco intervertebral ha protuido, se ha bombado y puede estar irritando esas terminaciones nerviosas, eh, digamos, esas estructuras sensibles. Y comúnmente esas protusiones discales que saben suceder en la columna, la mayoría de todos nosotros las tenemos. La diferencia es que hay muchas personas que una leve abombamiento al disco no le pasa nada, hay gente que tiene hasta hernia de disco en la columna y nunca le dolió la columna, y hay otras personas que apenas un leve abombamiento irradia el dolor para todos los otros segmentos. Por lo tanto, ese es uno de los grandes problemas que tiene en el momento de hacer un diagnóstico en el columna. Por lo tanto, según McGill, hablaba de que las lesiones son resultado de una historia de cargas excesivas que de forma gradual pero progresiva reducen la tolerancia al fallo del tejido. O sea que la carga biomecánica puede llegar a reducir, ¿sí?, la tolerancia que tienen los tejidos a resistirse al fallo de su estructura, ¿sí? Por eso que una persona que se agachó a levantar una llave, no es que la persona en ese momento por levantar la llave quedó con una hernia de disco, no. Es que progresivamente con ese hábito, ¿sí?, de levantar las cosas con flexión de tronco, llegó un momento de que las estructuras empezaron a fallar, a fallar, a fallar, hasta el momento, varios meses o años, estresando la estructura, llegó un momento que la última gota rebalsó el vaso, la persona se agachó solamente a levantar una llave y ahí quedó doblada y no se pudo enderezar más, ¿sí? Es que llegó ya al límite de la tolerancia del tejido.
¿Qué tejido estamos hablando en la columna y en los discos intervertebrales? Del anillo anular, ¿sí? La lesión discal es producto de diferentes situaciones de cargas potencialmente lesivas, que en función de la tolerancia de los tejidos puede ser por un fallo con una carga fuerte y repentina. Por ejemplo, esta persona que está saltando en una motonieve, el impacto, ¿sí? Ese impacto contra la superficie en este salto va a hacer que la energía suba a través de los miembros inferiores hacia el tronco, y en el tronco posiblemente se pueda llegar a concentrar en el lugar más flexible o menos rígido, ¿sí? El más endeble. Eso también puede ocurrir cuando nos caemos de cola. Una persona va caminando, patinó, cayó de cola, entonces esa energía subió por los isquiones y se concentró en la zona más flexible, ¿sí? O más endeble, ¿sí? La zona menos rígida. Lo común y lo normal es que se concentre en el E4-D5, L5-C1, ¿sí? En los channeles lumbrosacros. Pero no es que porque se cayó de cola, se lesionó el disco. No, es que seguramente tuvo malas posturas, malos hábitos posturales que fueron estresando el tejido y de repente se cayó y eso le provocó la lesión. Está una persona bien entrenada, con correctos hábitos posturales, por caerse de cola no necesariamente puede llegar a tener una lesión discal. ¿Se comprende? Por lo tanto, otra de las causas es una carga repetida, ¿sí? Por ejemplo, un repositor, un zapatero, alguien que levanta constantemente cargas con flexión de tronco de forma inadecuada. Entonces, que se agache una vez, dos veces, una semana, un mes, un año, no significa que va a tener un hernia de disco, pero eso tarde o temprano va a terminar con una lesión a nivel de la columna. Y después la carga continua, es aquellos trabajadores que pasan muchas horas del día trabajando con flexión de tronco, o oficinistas o personas estudiantes que pasan muchas horas sentadas en la silla, principalmente con inversión de la curva. Entonces esa persona va a hacer que los tejidos, ¿sí?, de la parte posterior de la espalda vayan bajando su tenseridad, o sea, su resistencia al estiramiento. A estar muchas horas estirado ese tejido, pierde su capacidad de volver a la longitud normal, y eso permite una gran movilidad para que el disco tire el núcleo hacia posterior, y eso haga que las protusiones empiecen a aparecer y empiecen a aparecer la sintomatología dolorosa en la columna lumbar, ¿sí? Por lo tanto, este tipo de lesión, ¿sí?, son lesiones que con el tiempo elevan la carga biomecánica, disminuyendo así el umbral de tolerancia al fallo que tiene cada tejido y predisponiendo al disco intervertebral a que sufra la lesión y empieza a comprimir las terminaciones nerviosas. Por lo tanto, cuando hablamos de coordinación neuromuscular deficiente, podemos hablar de las siguientes estrategias de alteración que nosotros podemos encontrar en cuanto a lo que es el sistema de estabilidad. Principalmente a nivel del sistema pasivo, va a ser cuando la información proprioceptiva que retroalimenta el sistema nervioso y el sistema de control no sea la correcta. Ya sabemos, cuando hay una lesión, automáticamente las vías de conducción nerviosa, principalmente la proprioceptiva, va a ser reducida porque el cerebro va a estar captando toda la transmisión de dolor que viene de la zona. Por lo tanto, el cerebro se va a concentrar más en la sintomatología dolorosa que se genera en la zona, más que en la transmisión proprioceptiva. Es por eso que es importante después despertar estas vías y que el cerebro empiece a recibir la información que necesita para tener mayor control en la zona. Y falla en el sistema de control. ¿Qué significa? El cerebro, ante esta falta de información proprioceptiva, ¿qué va a hacer? Y va a hacer que esa estructura donde está dando la sintomatología sea menos reclutada, sea menos usada, y en el caso de la columna lo que va a hacer es activar la cocontracción permanente de la musculatura superficial. ¿Por qué va a hacer esto? Porque al hacer esto comprime y pone rígida la zona, la comprime y la pone rígida, entonces ya no hay movimiento intersegmentario.
Al no haber movimiento intersegmentario, automáticamente los músculos profundos dejan de activarse, ¿sí? Entonces, toda esta musculatura superficial está en constante, con contracción, constantemente activada, comprimiendo ese segmento para que no haya más movimiento. Al no haber más movimiento, significa que no hay más transmisión proprioceptiva y significa que el cerebro no necesita más información porque ya esa zona está rígida, no hay movimiento. Por lo tanto, el cerebro se saca el trabajo de encima y se olvida que esa zona está ahí. ¿Está? ¿Por qué? Porque ya no hay, más, no hay movimiento intervertebral. Toda esa estructura se va a mover en un solo, como un solo segmento completo. ¿Se comprende? El problema es que eso, tarde o temprano, nos va a llevar a un fallo en lo que es la activación de la musculatura profunda y va a haber un retraso en la acción eferente que perjudica el sistema. ¿Por qué? Porque el cerebro, como dijimos anteriormente, al comprimir ese segmento no va a haber más información que baje hacia el músculo profundo. Entonces eso hace que se altere lo que es el patrón de reclutamiento, ¿sí? Va a saltear esa zona y va a reclutar otras zonas para suplir los movimientos que nos está haciendo ahí entre esas vértebras, ¿sí? Entonces va a exagerar un poco más la movilidad, si es en la columna lumbar, vamos a exagerar un poco más la movilidad de la columna dorsal, o pone rígida también la dorsal y empieza a exagerar los movimientos de la escápula y del hombro, y a nivel de las extremidades va a exagerar más la movilidad de lo que es la cadera y las rodillas, ¿sí? Por lo tanto, es altamente perjudicial. Y los errores en la modulación de la actividad muscular que perjudica la estabilidad. Significa que ya no va a haber una modulación correcta, ya no va a haber un patrón correcto de reclutamiento, no va a haber una coordinación de la profunda hacia la superficial, entonces va a haber menos rango de movimientos y eso va a perjudicar todas las estructuras como recién lo habíamos hablado anteriormente. Por lo tanto, puede haber deficiencia en la parte pasiva, puede haber fallo en el sistema de control, donde va a utilizar varias estrategias. Otro fallo va a ser el retraso en la parte motora. Y por último, todo lo que es la modulación, ¿sí?, de los tejidos en cuanto a la coordinación, de acuerdo al tipo de magnitud de carga y de acuerdo a las perturbaciones previstas e imprevistas. Coordinación neuromuscular deficiente. Las lesiones ocurren cuando la carga biomecánica supera la tolerancia potencial de los tejidos, ¿sí? Por ejemplo, una persona que entrena, ¿sí?, diariamente, tiene una óptima nutrición, tiene los descansos requeridos para el entrenamiento que realiza, su tolerancia, sus tejidos están adaptados para la carga biomecánica que tienen que resistir de acuerdo al deporte que realiza, ¿sí? Ahora, una persona sedentaria, ¿sí?, que no tiene la nutrición adecuada, no tiene el entrenamiento adecuado, quiere realizar la misma actividad física que un deportista de élite y termina en una lesión. Por ejemplo, una de las preguntas que me hicieron en el aula virtual es una persona que realiza abdominales con rotación para activar más, hace un curl, digamos un crunch, hace un crunch con rotación, Russian Twitch, ¿sí? Eso es lesivo para la columna y depende, si lo hace Cristiano Ronaldo, ese tipo de ejercicio no le va a hacer nada. Ahora, si lo hace una persona poco entrenada, que recién quiere empezar a activar algún tipo de músculos, eh, en, quiere hacer algún tipo de actividad física, seguramente va a terminar con una lesión. Por lo tanto, la calidad del entrenamiento que las personas realizan es un cambio positivo en la estructura para generar resistencia específica a cada deporte. Por eso cada deporte tiene un entrenamiento específico, ¿tá? Un déficit en el control neuromuscular, la otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el déficit de control neuromuscular y la coordinación de la fuerza, que también son factores predisponentes.
Varios programas en la prevención de lesiones se han dirigido para minimizar la fuerza de cizalla en la columna vertebral, pero no se ha tenido en cuenta los posibles efectos desestabilizadores de una coordinación neuromuscular deficiente. Por lo tanto, imagínense ustedes que intentamos hacer un trabajo donde nuestros tejidos no están adaptados para realizarlo y encima tengo un déficit en el control neuromuscular, es muy factible que voy a terminar con una lesión. ¿Se comprende? Ahora, ¿de qué estamos hablando? De la umbral de tolerancia al fallo. Magil midió lo que es la activación y la carga de la columna durante una gran variedad de ejercicios y sacó más o menos un porcentaje cuánto es la carga que puedes recibir en la columna lumbar de acuerdo al tipo de ejercicios que haga, ¿sí? Por ejemplo, en las actividades de la vida diaria, la columna soporta una carga de 2000 newton, ¿sí? Es lo normal que todo el mundo maneja, ¿tá? Una lumbalgia se produce cuando esa carga potencial es cerca de los 3000 newton. Y fíjese en esto, un crunch abdominal llega a tener hasta 3350 newton. Por lo tanto, imagínense esa carga de cizalla sobre la columna más el ángulo de inversión de la curvatura mientras hace el ejercicio, todo eso es muy factible que te lleve a vos a que tengas una lumbalgia. Por ejemplo, un Superman de cúbito prono. Ustedes dirán, pero del Superman de cúbito prono es un ejercicio totalmente inofensivo. No, porque la hiperextensión que genera, la compresión que se genera a nivel de los discos intervertebrales lumbares es altísima, llega hasta los 4300 newton. Más si la persona no cuenta con una buena extensión de cadera, no cuenta con una buena movilidad de cadera, no cuenta con una movilidad de la caja torácica, no cuenta con una buena movilidad a nivel de hombro, eso significa que toda la falta de movilidad acá y movilidad acá automáticamente me la van a concentrar en el lugar más endeble, ¿sí? El lugar más flexible, ¿sí? Donde tiene la flexibilidad compensatoria, ¿estamos? Entonces es acá donde yo voy a terminar con una lesión discal en extensión, ¿tá? Por lo tanto, realizar este ejercicio, una persona que no está entrenada, es altamente lesivo. Ahora, si tiene una persona súper entrenada, ¿sí? Que tiene los rangos óptimos en la extensión de cadera, tiene buena movilidad torácica, este ejercicio no le involucra más que el mismo esfuerzo, ¿sí? Está adaptando los tejidos para soportar, tiene los tejidos adaptados para soportar esta tolerancia al fallo, ¿sí? En cambio, el límite de tolerancia a la columna, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional de Canadá y Estados Unidos calcularon que el límite de la tolerancia al fallo de la columna son 6400 newton. ¿Qué significa esto? Con 6400 newton la columna automáticamente colapsa, ¿tá? Con todos sus tejidos. Fíjense en este ejercicio es acá el Big Dog, genera cerca de 3000 newton, ¿tá? Pero si yo levanto solamente una pierna, puedo estar en los 2300 newton. Si levanto un solo brazo, puedo llegar a los 2500 newton. ¿Está? Por lo tanto, generar directamente, levantar una pierna de un brazo, no es lo que se indicaría en un primer momento. Lo que se indicaría en un primer momento es que este trabajo sea progresivo. Primero levanto una pierna, después levante la otra pierna, y así se mantenga. Si el problema está en la columna, si el problema está en las cervicales o dorsales, que levante un brazo, después el otro brazo, y así. Cuando logremos adaptar los tejidos a este tipo de ejercicio, es ahí donde voy a buscar recién levantar la pierna y el brazo. Antes no. ¿Está? Y voy a repetir, si no tengo una buena extensión de cadera, automáticamente acá me va a generar una rotación pélvica, ¿sí? Y la pelvis se va a ir para un costado o para el otro, tratando de suplir el movimiento que no estoy logrando acá en la extensión de cadera. Bien, en la lumbalgia se debería intentar activar la pared abdominal con cargas mínimas a nivel de la columna lumbar. En las actividades de la vida diaria solo se necesita una activación abdominal equivalente al 10% de la contracción máxima voluntaria para tener un movimiento estable. Fíjese, solamente el 10%. ¿Tá? En la caminata, en la marcha normal, ¿sí? Sin le llevar carga, las abdominales no trabajan, imagínense.
la misma fuerza de gravedad hace que el tronco se incline hacia anterior y ahí inicia la marcha, por lo tanto los abdominales en ningún momento está trabajando en una marcha normal. Ahora, si te hacemos una marcha acelerada, ahí es donde empieza a activarse los abdominales. Si lleva una carga en la mano, ahí se activan los abdominales, ¿sí? Si corremos y saltamos, ni que hablar. Por lo tanto, un curl-up de McGill dice que es una alternativa que puede suplir lo que es el crunch, ¿sí? Que es altamente lesivo, generando apenas un levantamiento de la cabeza y de la espalda sin modificar la curvatura lumbar. Esto va a generar una carga a nivel de la región lumbar del 2000 newton, mientras que la activación muscular llega al 55% de la contracción máxima. ¿Tá? En cambio, acá si nosotros nos vamos al crunch, el crunch llega a una contracción voluntaria máxima de 65 newton. Imagínense, en 55 y 65, solamente 10%. Y fíjense que solamente un 10% necesito de toda esa activación para tener unos abdominales fuertes, para que sean funcionales. Por lo tanto, entre hacer esto y hacer esto, no hay una gran diferencia. ¿Se comprende? El crunch abdominal genera una fuerza equivalente al 60%, ¿sí? Otra alternativa para mayor activación, si ustedes quieren una mayor activación abdominal, yo les recomiendo este otro. Este otro se pone el bozo o se pone una frazada, una madonna a nivel de la pelvis, cosa que la pelvis quede más arriba que la espalda, y con solamente despegar la escápula del piso, desde la extensión a la línea neutra de la columna, ¿sí? Automáticamente hace una contracción cerca del 80%, 70-80% de lo que es la activación muscular máxima, ¿sí? Porque justamente los abdominales han sido pensados para recuperar desde la extensión del tronco hacia la línea media, ¿sí? Esa es la función principal del abdominal, más allá de las transferencias rotacionales de la caja torácica y la cintura pélvica. Hagan la prueba y después me dicen si les quemó o no les quemó. A ver cuántas repeticiones lograron con ese ejercicio. Y desde acá surge lo que es los tres grandes ejercicios que utiliza McGill para trabajar a sus pacientes con dolor lumbar, ¿sí? Que es curl-up, y después tenemos lo que es la plancha lateral con flexión de rodilla, y después el bird dog, ¿sí? La proyección del bird dog. Por último, el core, para integrar a esto. ¿De qué estamos hablando de core? El core se lo puede denominar como un concepto puramente fisiológico y funcional, ¿sí? No tanto anatómico, porque involucra todas las estructuras pasivas, osteoligamentosas, de control neural, y todo lo que es los elementos activos, dorso lumbar, pelvis, cadera, cuya participación en conjunto permite un adecuado y óptimo control de la estabilidad de las funciones movilizadoras en tareas o movimientos de los miembros superiores o inferiores en tareas o acciones simples de tipo combinado secuencial, ¿sí? Significa que toda la estructura del sistema activo, pasivo y de control a nivel de lo que es la faja tóraco-lumbar y cadera es lo que permite el control del movimiento, ya sea de las extremidades superiores o de las extremidades inferiores. Todos los abdominales sirven para eso, para la transferencia de energía desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba, de forma ascendente o forma descendente. Y acá es importante hacer una aclaración y dividir el core en dos tipos de core: el core stability y el core training, ¿sí? La estabilidad del core se refiere a la capacidad de estabilizar la columna como resultado de la actividad muscular, y el core training se refiere a la capacidad que tienen las contracciones del músculo para producir la transferencia de fuerza. Lo que decíamos anteriormente, el core stability es el que resiste los movimientos compensatorios a nivel de la columna lumbar mientras se mueven las extremidades. Mientras que el core training es el que hace la transferencia de energía de forma ascendente o descendente a través de los abdominales. La estabilidad del core se está poniendo muy en cuestionamiento. Hoy en día hay muchos estudios que lo están poniendo en cuestionamiento. Por ejemplo, si una persona obesa no podría correr ni jugar al fútbol. Si vamos a los profesionales senior, vamos a ver que están con grandes panzones y sin embargo corren y hacen deporte igual que cualquier otro
deportista, y hay muchas personas obesas que no tienen dolor lumbar, por lo tanto no tienen un buen core, ¿sí? Y sin embargo no le puede doler la columna lumbar. Entonces están cuestionando cuánto es verídico lo que es la estabilidad del core. ¿Cuánta función tiene el core en la estabilidad? ¿Sí? La reeducación de los patrones respiratorios involucra la activación diafragmática, abdominal y suelo pélvico para asegurar la presión intraabdominal y generar una faja de refuerzo lumbopélvico. La mayoría de los métodos que hoy en día están, como el DNS y otros más, utilizan la PIA, ¿sí? Como factor estabilizador a nivel de la columna lumbar. Y esto involucra todo lo que es el transverso abdominal, diafragma, etcétera, etcétera. Por lo tanto, fíjense que acá también es importante el diafragma y muchas veces se lo deja fuera el diafragma. El diafragma es muy importante en cuanto a lo que es la estabilización de la columna. El diafragma tiene funciones estabilizadoras y funciones respiratorias. También dicen que el Core Stability necesita solamente realizar programas que generen una activación muscular del 25% de la contracción voluntaria máxima. Recuerden que dijimos que con el 10% andábamos súper bien, pero dicen que más de 25% ya sería entrenamiento. Menos de 25% sería reeducación de la musculatura abdominal profunda. En el core training, el entrenamiento de fuerza debería incluir una activación superior al 60%. Es muchísimo, ¿sí? O sea que te exigen esta flexión de tronco, altamente lesiva. Te lesiono acá y después te paso acá la reeducación de la activación muscular. ¿Qué te parece? Como hemos dicho, las perturbaciones pequeñas son estabilizadoras por la musculatura profunda, mientras que las perturbaciones de mayor magnitud son estabilizadoras por la musculatura profunda a la superficial. Por lo tanto, ¿qué es lo más normal que deberíamos hacer? Activaciones musculares que active toda la musculatura abdominal, ¿sí? El activar solamente la profunda, ¿sí? A través de una abdominal hollowing no sería lo más adecuado. Lo más adecuado sería realizar ejercicios que me activen toda la musculatura profunda, desde la profunda hacia la superficial. Por eso, a empezar con un ejercicio como es el curl up, ¿sí? Esto me generaría una muy buena activación de la musculatura profunda, ¿sí? Y después pasarlo a un puente prono me ayudaría a mí a mejorar la activación de la profunda a la superficial, ¿sí? Porque ya como el esfuerzo es máximo, vamos a necesitar que la superficial también actúe. Sería lo más fisiológico, lo más normal. Por lo tanto, estabilidad central. Los abdominales no poseen una inserción directa sobre la columna vertebral, por lo que los otros músculos más profundos deberían ser los estabilizadores del lumbo pélvico. Por ejemplo, diafragma, fascia toracolumbar, psoas, etc. Fíjense que la fascia toracolumbar envuelve casi todos los músculos que están alrededor de la columna. Psoas, diafragma, multífido, cuadro lumbar, tiene tres capas, una profunda, una media y una superficial, y la superficial tiene más que ver con el dorsal ancho y el glúteo, ¿sí? La cadena cruzada, que es muy importante para el movimiento. Por lo tanto, me suena más que la estabilización central tiene más que ver con la fase toracolumbar que con los abdominales propiamente dicho. La función principal de los abdominales es puramente fásica. ¿A qué nos referimos fásica? Que son los motores del movimiento, ¿sí? Los abdominales son los encargados de la transferencia de energía de la extremidad superior a la extremidad inferior y de la extremidad inferior a la superior para que nosotros podamos correr, saltar y hacer esfuerzo físico, ¿sí? Sin abdominales no podemos tener la potencia y la capacidad de movernos a altas velocidades, ¿está? Pero darle función estabilizadora a los abdominales, eso todavía está en cuestionamiento y por eso que hay muchos estudios que lo están cuestionando. Ahora, si nos unificamos ambas ideas, ¿cómo hacemos para trabajar los músculos profundos sin activar los abdominales? Y no se puede, ¿sí? Por lo tanto, no se puede trabajar los músculos estabilizadores lumbopélvicos profundos sin la función abdominal, ¿tá? Por lo tanto, ambos, tanto el motor estabilizador que propone la fascia toracolumbar a nivel de la columna, tiene que trabajar de forma coordinada con la musculatura superficial del movimiento, ¿sí? Ambas grupos musculares se tienen que trabajar en forma conjunta. Bien, acá se me terminan los 30 minutos, por lo tanto me queda para empezar luego lo que es el patrón respiratorio, para ver cómo el diafragma tiene función.